Estamos en la parte baja del Valle de Yunguilla. Vamos a comenzar con el candidato presidencial César Montúfar, que lo hemos logrado ubicar aquí luego de una intensa persecución que hemos hecho, entre comillas, para tratar de ubicarlo. Aquí estamos en el Valle de Yunguilla y justo le vemos allá al fondo al candidato César Montúfar, así que vamos a avanzar hacia él. César Montúfar es el candidato a la presidencia de la República. César, buenos días. Un gustazo. Guillermo Guanga le saluda de Radio Atenas. ¿Cómo está, Capo? Un gustazo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Un gusto, Guillermo, conversar con usted en esta mañana. Dice que a usted solo le gusta subir, no bajar. O sería de otra manera, le gusta solo montar y no. No, uno tiene que subir y bajar. Ya, En la vida hay de todo. ya. A veces sube, a veces baja. La vida está llena de una riqueza y de todas las cosas. No es solamente subir, no es solamente eh, lo positivo, es también lo negativo, el blanco y negro y los matices, ¿no? Bueno, yo le pregunto, ¿qué tal es montar 1600 kilómetros? La bicicleta. Obvio, de eso estamos hablando. Hay que hacer Claro, aclaraciones. claro. Hay que aclarar. No, una experiencia muy linda. Recorrer el país, yo me he jactado de que conozco el Ecuador o que he conocido el Ecuador, pero recorrer el país en bicicleta Claro. como que a uno le da una perspectiva mucho más profunda Ujú, de la diversidad del país. Y como cada provincia es distinta, claro. cada cantón es distinto, Ujú. ¿sí? Es algo que realmente a mí me está llenando y estoy aprendiendo tanto en esta campaña, esta Claro. vuelta al Ecuador por la universidad. No ha tenido problemas de COVID. No, realmente ha sido, llevamos todas las precauciones, Ya, ¿no? Tenemos unos códigos, digamos, de bioseguridad claro. bastante estrictos, pero ya llevamos 21 días, somos 22 personas Ya. y no hemos tenido ningún problema durante todo y en toda esta vuelta. Y Claro. hemos tenido muchísima interacción, Ujú. pero nos hemos cuidado muchísimo. Bueno, le preguntaba esto, no sé, para que nuestros amigos que les van a ver en redes sociales, de pronto usted, yo sí estoy con mi Ahí mascarilla, estoy. eso, para que le Soy conozcan, ¿no? feíto, pero la propuesta sí es buena. Claro, bueno, y ya que habla de propuestas, ¿qué propone? Aprovecho la pandemia para taparme un poquito la cara. Los Ah, feitos tenemos ya, esa ventaja en estos claro. tiempos. Bueno, ¿y qué propone? Bueno, tantas cosas. Ya le voy a entregar una copia de nuestro plan de gobierno. Pero nuestra propuesta es una propuesta, yo diría, de cambio, de transformación. No estamos en la papeleta electoral para ocupar un casillero. Creemos que el Ecuador vive la crisis más profunda de su historia y Y eso implica el que el próximo gobierno acometa una estrategia en diversos frentes simultáneamente, pero partiendo de un tema que es para nosotros el obstáculo principal para el desarrollo, para la salida del Ecuador de la crisis, que es el tema de la corrupción, que para nosotros es mucho más allá que perseguir ciertos casos, Ujú. que hacer y buscar la sanción en ciertos escándalos, que es una lucha mucho más frontal, un enfrentamiento con Ya. las mafias políticas que tienen tomado el Estado ecuatoriano. Y Ujú. creo que ese es el gran desafío que el Ecuador tiene en el futuro inmediato. Ya, correcto. El tema de la corrupción es básicamente a usted lo que le preocupa. Usted ha sido uno de los que ha denostado el correísmo, ha denunciado, inclusive ha sido en algunos casos, entiendo que les ha puesto. No, yo no creo que el candidato al correísmo sea el más opcionado. Yo creo que el Ecuador está en este momento en busca de una opción. Hay un enorme nivel y porcentaje de indecisión. Ujú. Existen la mayoría de ecuatorianos, casi 60% que no han decidido su voto. Ya. Y creo que en realidad no han decidido su voto porque de las opciones que más se conocen, ninguna de ellas les ofrece realmente una alternativa clara de cómo vamos a salir, de cómo vamos a hacer que en el país el sistema de salud, la seguridad social, los sectores estratégicos no estén secuestrados por estos grupos. Yo creo que la situación del país es una situación en la que el Ecuador y el Estado ecuatoriano está secuestrado por mafias. Ya. Y creo que en la medida en que nuestra propuesta, que es una propuesta de ir realmente en función de extirpar esas mafias del Estado ecuatoriano, vaya conociéndose, vaya calando en el electorado, y esa es, digamos, el mensaje principal que nosotros damos a los ciudadanos en esta vuelta al Ecuador en bicicleta, Claro. vamos a ir ganando, y eso es lo que está sucediendo. Nosotros desde que salimos hemos venido creciendo, los niveles de respaldo hacia nuestra candidatura van aumentando y creo que estamos dejando
sentado para los ecuatorianos de que hay una opción, de que nosotros somos una opción. Bueno, pero ¿qué le propone, por ejemplo, al cebollero, al que siembra tomate aquí en Santa Isabel, en la parte de Loja, en Sumaypamba, por ejemplo, por hablar del territorio en donde ahora mismo usted está visitando? ¿Qué le propone cuando el contrabando es el principal problema? Cebolla que el año pasado por estos tiempos se vendía a $1 y muchos campesinos para no venderle le tuvieron que botar o dejar en los propios campos. Entonces, ¿qué les propone a ellos? Porque básicamente es eso lo que ahora buscamos, sobre todo la mayor parte de la población que está en la ruralidad y también los cinturones de miseria de las ciudades. Bueno, nosotros tenemos en nuestro programa una propuesta muy clara para el sector agrícola. Eh, y allí hay varios aspectos. Yo creo que uno de los temas principales para los productores pequeños y medianos es el tema del riego, es el tema del agua. Ya. Y creo que en el Ecuador tenemos que generar, y eso es parte de nuestra propuesta, un sistema nacional que implique la priorización en términos del control y del manejo y la administración de la distribución del agua para que verdaderamente vaya hacia los sectores que más lo necesitan y que son los que sostienen la alimentación y la producción agropecuaria en el país. En segundo lugar, un tema fundamental que es parte de nuestra propuesta es el tema comercialización. Ya. En la comercialización es básico que Claro. podamos generar cadenas de compra y venta que Ujú. eliminen y regulen el trabajo de los Claro. intermediarios. Eso Pero, implica. pero, por ejemplo, aquí lo que más le preocupa a los agricultores son es la que entra la cebolla peruana, por ejemplo. Entonces, es el contrabando por un lado, pero también está a veces el que se permita ingresar, quizás hasta de modo legal, desde el Perú la cebolla. Eso hace que los precios de la mercancía local, que en Ujú. este caso la cebolla, baje de manera rotunda. Entonces, ¿usted qué diría? A ver, llega a la presidencia, cierra las fronteras. No, no Para se usted, puede. para usted sí es fácil porque es presidente, Claro, llegando a acuerdos. Aquí un alcalde pero, hace años pero no es ofreció necesario cerrar las cerrar. fronteras sin que él tenga Pero competencia. no es necesario cerrar las fronteras. Lo que hay es que establecer los controles que se tienen que establecer y atacar el contrabando. Y nosotros venimos de Machala. Ujú. En esta vuelta al Ecuador en bicicleta llegamos a la provincia de Loria y fuimos a Machala. Ya. Y es impresionante, si uno mira en la carretera, mira una de las cosas que permite ver la bicicleta. El flujo de camiones de carga que Ah, van y vienen y de tanqueros. Una ujú. cosa que uno no se explica, cómo así Claro, están en la carretera Guayaquil-Machala, pero pasan camiones y camiones, van y vienen camiones. claro, No dice, ¿por qué es? ¿Eso qué significa? Que se necesita más control. ya. Que el Estado ecuatoriano tiene que ser y ejecutar las medidas y los controles que Claro. sean necesarios para evitar el contrabando. Ujú. Pero, como le decía hace un momento, ¿por qué no lo hace? Porque lo que le estoy diciendo no es que en este momento nos estamos enterando. Ujú. Es porque en el país, en cada uno de los estamentos del Estado ecuatoriano, hay grupos que actúan de manera, yo diría, ilegal, Ya. delincuencial en muchos casos, que Ujú. impiden una acción efectiva de cumplimiento, en este caso, de la ley. Claro. Y para eso es que se necesita un gobierno que tenga la firmeza, la fuerza de combatir esas mafias. Ujú. Porque el problema no es únicamente ofrecer. Yo creo que lo que a nosotros nos distingue de los otros Ujú. candidatos es que en el caso nuestro podemos hablar con autoridad de que vamos a enfrentar a esas mafias que están en todos los ámbitos del sector público, porque ya lo hemos hecho en el pasado, sin necesidad de tener inmunidad como Ya. ciudadanos. Y esa es, digamos, la garantía que el pueblo ecuatoriano puede tener con A ver, nosotros. breves pinceladas. En lo económico, ¿qué usted dice que va a hacer si es que llega a ser presidente? Pero permítame un poco ponerle más fuertemente mi discurso. A ver, Yo le puedo recitar, le voy a entregar mi plan de gobierno, que lo ya, redacté yo claro, mismo. ya, Yo mismo lo redacté. Yo le puedo recitar cada uno de los temas que nosotros tenemos ujú, planteado, pero el punto principal es que si en el próximo gobierno no hay una decisión clara de ujú, que los grupos corruptos de delincuencia organizada que están tomados del Estado van a ser enfrentados, van a ser extirpados del Estado, cualquier cosa que yo le pueda decir va a quedar en lo mismo. Entonces, aquí lo fundamental y lo que yo quisiera dejar absolutamente claro es que el tema de la corrupción no es sencillamente 3 o 4 casos que hay que investigar. ujú, Es un problema estructural del Estado, de delincuencia organizada claro, estatal en todos los ámbitos del Estado. Si es que no hay un gobierno que enfrente eso con determinación, que haga que los responsables de la corrupción sean sancionados a través de un sistema legal que ujú, verdaderamente lo permite, independiente, por supuesto, ujú, sin vulnerar ninguno de los principios legales, y que se devuelva el dinero que se robaron,
sencillamente el Ecuador no tiene futuro. ¿Se Entonces, refiere a los gobiernos, al gobierno de las últimas 10 estoy hablando del décadas? gobierno de Correa, estoy hablando del gobierno de Moreno y estaré hablando del gobierno de César Montúfar. Es decir, yo seré el primero en patrocinar, en promover y la investigación de los casos Ujú. de corrupción que pueden generarse en el gobierno de la honestidad. Entonces, mi punto aquí es que pasemos, y ese es el giro que quisiera darle al tema, que Ya. pasemos, porque yo le puedo decir, ¿saben qué? En mi gobierno voy a crear 1 millón de empleos, y para generar 1 millón de empleos le puedo recitar cada una de las cosas, vamos a promover el crédito a los pequeños y medianos empresarios, y vamos a establecer incentivos tributarios le puedo hacer, le puedo recitar las propuestas en cada uno de los casos, pero la diferencia con nosotros es que lo que dice Lazo, lo que dice Pérez o lo que dice Arauzo, que son algunos de los candidatos que hacen ese tipo de propuestas, es que ninguno de ellos le está diciendo al país cómo voy a sacar al Ecuador de este secuestro que en este momento tiene de las mafias. Y cuando hablo de ese secuestro, estoy hablando a nivel del sistema de salud, de la seguridad social, de la Corporación Financiera Nacional, de Ban Ecuador, estoy hablando de las mafias que están enquistadas en cada uno Ya. de los ámbitos del Estado ecuatoriano. Bien, pero ahora sí vamos entonces a Vamos a que le unas recite el decálogo. Bueno, pinceladas, no, vamos, unas vamos. breves pinceladas nada más. Algo que podamos entender todos los ecuatorianos, aquellos que estamos en la parte rural, en la parte urbana y que de pronto, Mire, independientemente del nivel de instrucción. uno de los temas principales en el tema del campo y del sector rural, que es una deuda que el Ecuador tiene desde hace décadas, es el ir generando mejores condiciones de vida, de acceso a servicios que hoy tiene en la mayoría de casos, principalmente las ciudades, pero no el campo. Eso en primer. Segundo, el tema del agua que le acabo de Ya. mencionar. En tercer lugar, yo creo que es muy importante el acceso a servicios financieros. Para nosotros Microcréditos. las políticas de inclusión financiera que tiene que llevar adelante la banca pública y también la banca privada, a través incluso de programas de educación financiera, va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno. Eso implica una reforma tanto a la banca pública como también a los bancos privados. Voy a comenzar por los bancos privados porque es un tema importante. Un país que tiene tasas de interés y que tiene servicios financieros tan altos como el Ecuador, por parte de la banca, no tiene viabilidad. Aquí a ustedes, los bancos privados le ofrecen crédito para comprar un vehículo, pero no ofrecen crédito para poder generar un negocio. Es decir, estamos absorbidos. Ya. Para eso, nuestra propuesta es muy clara. Vamos a hacer una reforma de ley al Código Orgánico Financiero Ya. para incentivar el ingreso de bancos internacionales al Ecuador, para que sea la Para que haya competencia. una competencia. Y que con esa competencia los bancos privados se vean forzados a bajar sus costos financieros y a bajar su tasa de interés. Y en lo que tiene que ver con la banca pública, fíjese, yo he tenido en esta gira en el Ecuador por lo menos unas 4, 5, 6 reuniones con Ya. pequeños y medianos productores agrícolas. Todos coinciden en algo. Ban Ecuador no funciona. El famoso programa que generó el gobierno de Actívate Ecuador, 5% con 6 meses de... 555. No, ese fue ese de Correa. No ha servido para nada. En realidad no ha funcionado. Se necesitan recursos, los recursos de la banca multilateral, parte de este último acuerdo, de este crédito que el Fondo Monetario Internacional está otorgando. He hablado con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para que una parte importante de esos recursos, al menos 1.500 millones de dólares, puedan ser destinados para que la banca pública de desarrollo canalice en estos programas de microcrédito, de créditos medianos, a bajas tasas de interés para los pequeños y medianos agricultores y los pequeños y medianos empresarios. Eso significa entonces que debemos poner al tema del empleo, al problema del empleo en el corazón de la reactivación económica. Desde nuestra perspectiva, por supuesto que tenemos que resolver los problemas fiscales, el tema del déficit fiscal, la deuda pública, necesaria la reestructuración de la deuda, pero si es que no pensamos, no miramos a la reactivación económica teniendo como base la generación de empleo, sencillamente el Ecuador no va a salir de la crisis. Fíjese algo que es importante, un dato que es muy importante. En América Latina, el Ecuador es el segundo país con más emprendimiento. Los ecuatorianos somos grandes emprendedores.
Pero en lo que tiene que ver con la tasa de mortalidad de los emprendimientos, al tercer año somos el país que tiene el primer lugar. Es decir, que emprendemos muchísimo, pero esos emprendimientos se caen y mueren al tercer año. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo saltamos? ¿Cómo cruzamos el valle de la muerte de los emprendedores, que son los primeros 3 años? A través de instrumentos financieros. No solamente créditos baratos, sino que lo que dicen los expertos, instrumentos instrumentos financieros de riesgo. Eso implica recursos. La banca internacional, la banca multilateral está dispuesta a dar esos recursos. Tenemos que tener este tema como una de las prioridades para salir de la crisis y reactivar la A ver, economía. César, el próximo presidente, si usted llega a ser presidente, va a encontrarse más o menos con un panorama así, en cifras gruesas, así, con un déficit de alrededor de 12.000 millones de dólares. No tanto, 8.000. Bueno, No, pero 4.000 bueno, es bastante. a la mitad de este año, los expertos en economía ya vaticinaban que habrá un déficit aproximadamente de 12.000 millones. Si usted dice que es menos, en todo caso sería mejor, ¿no es cierto? Con un desempleo que se ha aumentado siquiera en 600.000 desempleados por la pandemia, ¿no es cierto? Son cifras de las que ustedes se van a enfrentar, con un país con alto índice de corrupción, ¿no es cierto? Poca credibilidad de la Asamblea Nacional en el propio Ejecutivo. Entonces, usted llega a ser presidente, ¿cuáles van a ser las primeras acciones que usted va, los primeros decretos ejecutivos que usted va a hacer? A ver, como le comento, aquí la estrategia tiene que ser en todos los frentes al mismo tiempo. Nosotros en nuestro plan de gobierno que le voy a entregar definimos 10 frentes. Algunas personas me han dicho mucho, pero en realidad no es posible no avanzar en todos esos campos. En el tema económico que usted me mencionaba, yo he hablado con el Fondo Monetario y les he dicho muy claramente, la parte que todavía falta de entregar, que son aproximadamente 2.000, 2.300 millones de dólares, por lo menos entre 1.000 y 1.500 tiene que ir hacia la reactivación económica. Ya. Es importante atender el tema del déficit fiscal, sobre todo el que el Estado central se ponga al día con los proveedores, con el pago a los gobiernos autónomos descentralizados, pero el tema de la reactivación. Entonces ese es un tema fundamental. Esos recursos tienen que venir para reactivación económica. Eso en primer lugar. En lo que tiene que ver con la Asamblea, yo he dicho, vamos a plantear una consulta popular, artículo 441 de la Constitución, para eliminar la Asamblea. Eliminarla y crear un nuevo legislativo. Nuevo legislativo, bicameral. Bicameral, mucho más pequeño. O sea, no podemos seguir manteniendo esta máquina de corrupción. Y ese cambio va a implicar un cambio, esta modificación va a implicar un cambio constitucional, en que vamos a reequilibrar las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Entonces es un tema central, fundamental. Y creo que nos va a permitir al Ecuador de un salto, vía consulta popular, poner las bases de una institucionalidad diferente. Esa nueva asamblea, además, hemos ya trabajado en 25 leyes que tiene que aprobar para cambiar el marco legal en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el tema de la educación superior, es decir, una cantidad Usted dice otro tema fundamental, la seguridad social. Inmediatamente vamos a mandar un proyecto de reforma de la ley de seguridad social para que el IES deje de estar en manos del gobierno, regrese a sus actuales, a los que son sus dueños. ¿Cómo va a estar conformado el consejo directivo? Tres delegados de los jubilados y afiliados, uno de ellos será el presidente, uno por los empleadores privados y uno por el empleador público, que no será designado por el presidente, sino por la Asamblea Nacional. Y además se establecerá en la reforma de la ley, un cambio en el modelo de administración, pasar a un modelo de gobierno corporativo siguiendo las mejores prácticas internacionales para que esos recursos sean manejados y administrados con transparencia, de la forma más técnica como tiene que manejarse esos fondos. Le podría seguir diciendo, todo, en realidad tenemos en los 10 frentes acciones inmediatas que las vamos a comenzar a ejecutar desde el primer día de gobierno. Todos los frentes son importantes, pero lo que ustedes van a ver como la columna vertebral, como el eje transversal, va a ser ese enfrentamiento a las mafias que tienen tomado el Estado. Si usted tiene un presidente
que trabaja en esa línea, que toma las decisiones, que genera acuerdos, que conversa con la sociedad, que conversa con los gremios, que conversa con los trabajadores, que construye un sistema de concertación y diálogo, y al mismo tiempo toma las decisiones que tiene que tomar para desmantelar y para extirpar esas mafias, el Ecuador va a poder salir adelante. Bueno, podemos seguir hablando de política, algo de economía, mucho tiempo. Entiendo que usted tiene que seguir haciendo el recorrido. Sería importante que César Montúfar le diga a nuestra audiencia, de manera así directa y de manera personal, quién es César Montúfar. Porque, bueno, quizá lo habrán oído escuchar, muchos a lo mejor lo van a ver por primera vez o escucharlo por primera vez. Mejor dígalo usted, ¿quién es César Montúfar? Bueno, soy profesor universitario, soy una persona que siempre he estado en el activismo y en la lucha. Yo, si me permite definirme, soy un luchador. Soy alguien que piensa la política como el enarbolar y levantar causas, enarbolar banderas. Y esas banderas para mí han sido la lucha por la democracia, los derechos, la lucha anticorrupción y creo que un compromiso con el país. Eso es lo que yo he podido no solo decir, sino demostrar en lo que ha sido mi gestión y mi vida política en los últimos 25 años que he estado, de que he estado de manera activa en la política ecuatoriana. ¿Es casado, viudo, soltero, Soy divorciado, maleteado? Soy divorciado, divorciado y maleteado. Allá, allá. Ahora maleteado, ¿no? Que tenemos que todos los días ir cambiando y viajando. Pero Nunca había escuchado eso tiene de ahí herederos. Tengo 4 hijos, un grande que tiene ya 29 años. Oh, yeah. Y de ahí 3 niñas chiquitas. Bueno, no, la una ya de 15 años, de 11 años y de 8 años. Oh, yeah. Bueno, esto no lo dice él, pero de acuerdo a lo que se ha podido leer, tiene estudios en cuarto nivel, es PhD, ¿no? PhD en ciencias políticas. Muchos dicen que no es candidato para Ecuador, sino candidato para otros países como la Unión Europea, por ejemplo. Eso se escucha, pues no, y uno se repite lo que se escucha ahí en ese caso, digamos por el nivel de preparación, ¿no? Entonces, pero ahí está, es César Montúfar, Concertación es su partido. Sí, yo soy cofundador del movimiento Concertación, pero en este momento estamos en una alianza y la alianza es Honestidad, 1751. ¿El 17 quién es? El Partido Socialista Ecuatoriano y El nosotros Partido 51. Socialista. Ay, ¿cómo si los socialistas con ustedes? Porque nosotros tenemos que tener una perspectiva de diálogo y de acuerdo con diferentes. Yo me defino como un liberal, yo soy un liberal social en términos ideológicos, soy un político que se considera estar en el centro. Pero evidentemente para construir un país tenemos que articular diferentes fuerzas. Usted mira la concertación chilena. La concertación chilena tiene la democracia cristiana, que es de derecha, el Partido Socialista y partidos de centro, como el Partido de la Democracia. Es lo que nosotros pensamos como un modelo político para el Ecuador. Claro, pero no sé qué es lo que falta, que no logran ponerse de acuerdo. Van 17 binomios y si va Alvarito, uno más y mueve el tablero. No sé cuánto pueda mover. Sí me parece que es una injusticia que no le aprueben a Álvaro Noboa. ¿Usted cree que sí debe ir? Sí, claro. Creo que el pueblo ecuatoriano es el que tiene que decidir, no el Consejo Nacional Electoral movido ¿Qué piensa ahí que está en el Consejo Electoral? ¿Qué está pasando? Nada, que ellos están preparando un escenario que les va a fallar para que esta elección no sea decidida por el pueblo, sino decidida en la mesa. Y eso no puede ser. Y creo que Álvaro Noboa debe participar, así como le aceptaron a este candidato, que es el candidato de la delincuencia organizada, que ni siquiera presentó documentos válidos, presentó documentos falsos para inscribirse. Entonces, es increíble que a él sí le acepten y a Álvaro Noboa no lo quieren aceptar. Yo creo que deben aceptarlo. ¿Cuál es ese candidato? Arauz. Claro, pues él, incluso, imagínese si usted va a una oficina pública y presenta una cédula falsa, lo que le sucedería. No me paran bola. No solamente que no le paran bola, sino que podría estar incluso ser denunciado y le podrían acusar de fraude procesal. Entonces la cosa es mucho más seria, que aquí además de le inscribieron, y en el caso de Álvaro Noboa no le quieren inscribir. Yo creo que le deben inscribir, debe ser el candidato y debe el pueblo ecuatoriano ser el que decida. Aquí esta es una decisión. En democracia el que decide es el elector, no el Consejo Nacional Electoral defendiendo intereses de ciertos candidatos. Correcto, bien. César Montúfar, aquí en el Valle de Yunguilla, ¿qué le parece el valle? Una belleza. ¿Qué más puede uno pedir? ¿Cierto? Es una belleza, y mirando este marco, ¿no? Uno se pregunta por qué un país tan rico es un país pobre finalmente. Yo le voy a decir algo. Allá al fondo donde usted ve, Sí. ahí está el río Rilcay, más allá del río León, donde nace el río Jugones. Ríos que ahora mismo están siendo devastados por la minería pétrea de una manera irracional,
en algunos casos sin autorizaciones. Muchos dicen, no, pero es que es un medio de trabajo, si no se saca la piedra, la arena, no se construyen las casas, o así como estamos en esta quinta, no se va a construir. Tienen razón, pero no a costa de una indiscriminada Es que explotación en de el la... Ecuador lo que tenemos que pasar es a un Estado de Derecho, en donde se cumpla la ley, porque todas las actividades son legítimas, pero debe haber un marco legal que se respete. Cuando un país está tomado por mafias, no se cumple la ley. El principio es la vulneración del Estado de Derecho. Por eso es que para nosotros ese tema, que podría ser un tema secundario, es el tema central. Si no hay autoridad, si no hay cumplimiento de la ley, si no hay Estado de Derecho y cada cual hace lo que el interés particular le convoca o le llama, sencillamente el país no tiene futuro. Por eso es que es tan importante la autoridad. Y por eso es que para nosotros la opción, como yo le decía, más allá de lo que yo puedo proponer en todos los temas, es la actitud y la postura frente a este tema fundamental. No hay república, no hay Estado, si es que en un país como el Ecuador, con tanta riqueza, no tenemos normas que se cumplan para todos. Las normas se pueden revisar, las leyes se pueden reformar, pero tiene que haber un cumplimiento de la ley. Y eso me parece que es lo que le falta al país. ¿Correcto? ¿Ya se pegó un chapuzón? En la noche sí nos pegamos varios. Qué bueno, gracias César Te agradezco Montúfar. mucho, muchas gracias.